Hola, este video es acerca de la Constitución mexicana. En este mes, febrero, nuestra Constitución cumple 100 años de su promulgación. Bueno, nuestra Carta Magna data del año de 1917, por lo cual este 2017 es su centenario. Y se puede decir que es un texto antiguo, con base en esa fecha, pero es más antiguo el recorrido histórico que tuvo que realizar para poder ser promulgada. Es así que la primera ley suprema que hubo en la Nueva España fue la de Cádiz de 1812, pero en 1810 fue desatada la independencia mexicana, por lo cual no tuvo gran observancia. Posteriormente, en 1813, el general José María Morelos y Pavón redactó un documento denominado Sentimientos de la Nación, mismo que versaba sobre temas base de un país, por ejemplo, que todos los hombres deben ser libres y no esclavos. Propone dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, como ahora lo tenemos. Y declara la independencia de los mexicanos de la corona española, entre otras. Durante el año de 1814, en Apatzingán, Michoacán, Morelos organizó un congreso constituyente para elaborar un documento constitucional denominado La Libertad de la América Mexicana, que no tuvo la eficiencia esperada debido a los problemas que se vivían en esa época. Pero fue hasta 1824, el 4 de octubre, que el Congreso Constituyente de esa época promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, la clase conservadora y el clero no estaban de acuerdo con esas ideas liberales que exponían en tal documento y elaboraron las 7 leyes constitucionales de 1836. Ley que no era muy incluyente y de tipo dictatorial. Sin embargo, en 1847 se recuperó lo establecido por la Constitución de Apatzingán en el Acta Constitutiva y de Reformas, en la que se introdujo el juicio de amparo. Pues nosotros sabemos que el juicio de amparo es un hecho, algo que nosotros los mexicanos gozamos de él, pero en ese tiempo fue cuando se instituyó. 10 años después, se convocó a un Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y un año después, el presidente Benito Juárez expidió las leyes de reforma que se anexaron a la Carta Magna. Con la llegada de la Revolución Mexicana de 1910, hubo caos y confusión, como en cualquier acto de ese tipo, por lo que en 1916 Carranza convocó a un Congreso Constituyente, mismo que se integró de la siguiente manera. El grupo progresista se relacionaba con Obregón, en tanto que los moderados con Carranza. Entre los primeros había muchos que pelearon en los campos de batalla y que querían destruir rápidamente el pasado para entrar en el porvenir que había soñado para México. Entre ellos, Francisco J. Mújica, Esteban Vaca Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Juan de Dios Borges, Rafael Martínez de Escobar, Luis Espinosa y Froilán Manjarres. El ala moderada tuvo como núcleo fundamental a los exdiputados renovadores. La gran masa del Congreso llegó libre de partidarismos y fue la que formó la gran mayoría equilibradora de los extremos. Finalmente, en la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917 fue decretada por el Congreso Constituyente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ahora nos rige, la cual ha sido reformada en varias ocasiones, según las necesidades actuales que se presentan en la cotidianidad. Nuestra ley fundamental se divide en 2 partes para su estudio: dogmática y orgánica. La primera parte regula los derechos humanos y civiles que poseemos los mexicanos por el simple hecho de serlo. Y la segunda parte rige la forma en que ha de organizarse el Estado mexicano y su forma de gobierno, así como sus municipios, como lo dicta el artículo 115. Personalmente, el artículo que más me llama la atención es el primero constitucional, mismo que norma lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución lo establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Bueno, pues este artículo versa sobre los derechos humanos y los tratados internacionales. La reforma del 10 de junio de 2011 ha hecho posible la internacionalización y apertura de nuestro país, pues, hacia el mundo, respetando los derechos humanos de todas las personas con independencia de su origen, estatus social o cualquier otra cosa. Es muy incluyente y promueve la integración nacional de los mexicanos y la dignidad humana, haciendo responsable de tales competencias a las autoridades nacionales. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias.